Próxima estación, Antequera. Mencionar el proyecto, pero por lo menos ya tenemos el planteamiento de lo que queremos en esta ocasión. Entonces vamos a empezar. Hola, hola a todos, a todas que nos acompañan. Agradecemos que estén en esta ocasión y damos también la bienvenida a la segunda temporada de este proyecto Estación Antequera. Hemos estado platicando Edgar, Plinio y yo en torno a lo que pues revisamos con la primera temporada, el caso del libro de Valerio. Nos pareció interesante, pero pues también ya era pues ya como para agotarlo lo suficiente como para tener una perspectiva de la reflexión de hace unos 30 años que dio Valerio y que sigue teniendo y mucho de qué hablar. Pero fue interesante y esperemos que también ahí ustedes puedan acceder a los capítulos. Ahí están en nuestro canal de Estación Antequera. Y en este momento pues damos la bienvenida a esta segunda temporada, que consiste ahora en replantearnos la estrategia. En este caso decidimos que el eje va a ser enfocado a los espacios de arte y las implicaciones de cada fenómeno de esos espacios. Por ejemplo, los museos, galerías, los talleres, o los espacios alternativos, los espacios expositivos y ferias o bienales, lugares donde el fenómeno del arte está involucrado históricamente. Y es por eso que también aquí incluiríamos en algún momento quizás la invitación para que puedan platicar algunos agentes de esos espacios y de esta manera también dinamizar esta experiencia. Así que hay mucho mole para sí, o sea, por eso la Ajá. temporada se va a enfocar a los espacios y ya con eso tenemos para llenarlo, ¿no? Llenar la experiencia. Entonces, pues damos la bienvenida a este tema de hoy, que es enfocado al museo. Y bueno, pues no sé, habría que pensar quizás desde la perspectiva historiográfica. Yo pensaba por aportar esa parte mía de hacer una pequeña revisión. Yo vi con 3 espacios, pero Plinio también tiene algunas aportaciones interesantes que aquí vamos a intentar proponer cómo acercarnos a esta idea de museo, más allá de que ya tenemos una idea. Les decía que yo lo rescataba desde esta figura de espacio donde museo, la palabra museo o museion en Grecia, sobre todo en Alejandría, que es donde tengo esa referencia, en lo que se llamaba el espacio dedicado a la investigación y al desarrollo creativo de las artes. El museion tenía a la Biblioteca de Alejandría, que es la que es muy famosa, pero el museion tenía también este concepto, el lugar de las musas. Y las musas para los griegos pues eran las diosas de la inspiración, hijas de Zeus. Tenían esa relación con la inspiración o la investigación, la curiosidad de la mente humana para crear o para conocer. Y de la memoria, porque creo que la madre de las musas es Mnemosine, y Mnemosine de ahí viene el concepto memoria y los recursos mnemotécnicos como algo que ejercita la memoria. Entonces es interesante que las musas sean hijas de la memoria, porque una de las tareas más o menos históricas hasta ahora, a lo mejor del museo, ha sido también la conservación, la preservación, el resguardo del pasado. Y de los archivos. De los archivos, y como que de ahí también empezamos a ver ciertas ideas del origen, el pasado, la identidad. Entonces es interesante, ¿no?, que las musas sean hijas de la memoria. Exacto. Y el museo en sí, el concepto griego es el lugar de las musas, el lugar, o sea, donde se adoraban las musas. Son templos de las musas. Pero lo curioso también de esta conexión que sigue en este hilo de reflexión, es que el lugar mismo también tenía un peso político
sobre las élites griegas, ¿no? Los griegos también tenían esta condición de que el conocimiento no era para las masas, no era popular, era un espacio dedicado sí para la creación, la memoria, la investigación, pero para las élites. Y eso también es interesante porque los espacios también están relacionados con el poder, que también a veces vamos a cruzarlo. De ahí, digamos, esta idea se desvanece, se crean otras instituciones, se desarrolla en Occidente otras epistemes, sobre todo desde el tema del cristianismo, pero esta idea de los espacios para su uso de investigación o recolección o recuperación, exhibición, específicamente para los públicos, se desarrolla más durante el tema de la Revolución Francesa, el proyecto de la Revolución Francesa, de la idea de crear espacios para el pueblo, para que se lleve el saber al pueblo y el pueblo pueda conocer pues el conocimiento general o este concepto universalista de bueno, vamos a conocer el mundo, pero hay que traer al mundo a esos espacios. Entonces también ahí hablábamos de que va de la mano con la época de los imperios, que justo coincide también esta época de tener colonias, los imperios, y esos imperios que aunque ya tenían ideas de la ilustración, tenían esas ideas de crear espacios para la población en general, utilizaba el saqueo, la apropiación, o la compra o la adquisición legítima, por así decirlo, pero también había estas condiciones de saqueo, apropiación, y que se sigue todavía manejando esas discusiones muchas veces en estos museos que todavía tienen estas piezas, pero en su momento sirvió para detonar estas discusiones de bueno, hay estos espacios para qué, una vez que ya tenían los objetos, para qué, y esos espacios, museos, tenían no solo el enfoque hacia el arte, sino también tenían un enfoque hacia otras áreas de conocimiento, porque iban de la mano con el tema de conocer la totalidad de las posibilidades, no solo humanas, sino también de la naturaleza. Entonces había relación con la botánica, con los zoológicos. Pero el tema es que esta idea fue evolucionando, sobre todo los museos de arte se fueron especializando. Haciendo otro paréntesis de esta época, es interesante que los primeros museos ya como tales, mencionaba Plinio hace rato el Louvre en Francia, pero también el de Londres y el Museo del Prado, los tres considerados como los primeros museos como tales. Dos de ellos tienen el estilo arquitectónico neoclásico, que coincide también justo con el periodo en que estamos hablando de la Revolución Francesa. Entonces estos son como los momentos que me parecieron interesantes, también ligados con una relación del poder, en este caso el poder del Estado, que está interesado para que estas instituciones, museos, sirvan como una herramienta educativa o una herramienta de formación de públicos que ya a la distancia, ya considerando unos 3 siglos, considerando que esta observación es del siglo XIX, 20, 21, 2 siglos para acá, los museos actualmente tienen otras discusiones pendientes y que no la vamos a agotar en esta charla, pero sí por lo menos mencionar algunas observaciones que incluye también los museos oaxaqueños, ¿no? Que no sé qué más pudieran compartirnos. Pues, adelante. No, pues bueno, yo creo que ya hiciste como un recorrido bastante amplio que puede estar claro, ¿no? Pero yo creo que bueno, dentro de todos estos interfaces hay interfaces históricos que vale la pena mencionar siempre, o sea que la idea del museo, como bueno bien lo dijiste, no es algo que muchos podrían pensar que es muy contemporáneo, muy moderno, sino que históricamente siempre ha estado ahí, ¿no? Como la idea de exhibir, la idea de mostrar, pero también coleccionar. Siempre pues vemos, por ejemplo, después de Grecia y Roma, en Roma también se instituyen primeras leyes para conservar objetos y espacios. O sea, ya en el Imperio Romano, en la República, yo creo que en el Imperio, ya había nociones de conservar espacios y tener objetos.
en este sentido es muy poca la información que se tiene de si las personas iban a un espacio determinado a educarse por un espacio, pero creo que toda esa tradición griega, helenística, quedó clara, o sea, quedó como que tuvo una continuidad hasta que vino la Edad Media, ¿no? Yo creería que la Edad Media, pues sí, quiero creer que es una etapa en la que todo eso adquiere una pausa bastante fuerte, a menos que fuera el periodo romano de Oriente, que hubieron otro tipo de adelantos con los pueblos más cercanos al Oriente, ¿no? O sea, como que hubo más intercambios y Europa como que se cerró. Esa es la idea que uno tiene bastante, que nos enseñaron los historiadores, o la historia del arte, como que esa idea se tiene, ¿no? Que Europa como que se quedó ahí en la oscuridad total y que no pasó más que un dogmatismo que fue totalmente tóxico, ¿no? Para la civilización. Que eso fue la mirada de la Ilustración. Sobre la Edad Media. Ajá, de hecho, sí, pues los términos del gótico, sí, términos que el arte de los godos, pues fue más bien puesto por Vasari en el Renacimiento. Pero en el siglo XIX vuelve a retomarse toda esta idea paradójicamente de la Edad Media con el romanticismo, los espacios, otra vez volver como a ciertos orígenes de algo como que uno creería que está en la oscuridad. Pero sí, en la Edad Media hubieron coleccionistas. El duque de Berry en Francia tuvo una gran colección de libros miniados y de hecho aparece retratado en esos libros. Hubieron donantes, coleccionistas. Claro, no lo pensamos en el término museo-galería moderno, que uno creería que ya es una etapa distinta. Claro, muy diferente, pero yo siempre pongo sobre la mesa todos esos gestos históricos, esas pequeñas cosas que uno creería que no sucedieron, pero sí sucedieron. O sea, se mantuvo de alguna manera la cuestión de la civilización. Hay imágenes todavía que muestran, imágenes en los libros, en las pinturas piñadas, que hay cuadros, o sea, hay pintura, hay cuadros colgados y hay alguien observando. Sobre todo en los estudios de la Edad Media temprana, sobre los casos, Hans Belting es un historiador de la imagen, es un teórico de la imagen, analiza todos estos como que recovecos en los que nadie quiere ver, ¿no? Así que pues la Edad Media no vale la pena ni siquiera voltearla a ver, pero sí hubieron cosas que se mantuvieron, ¿no? Como esta obsesión por coleccionar, por fetichizar objetos, con los íconos, obviamente desde un punto de vista religioso, pero ahí está, ¿no? Ahí está siempre palpitando como esta idea de preservar la memoria de un espacio, un pueblo, lo que sea. Y en Italia, precisamente, al inicio del Renacimiento, los palacios ducales, y acuérdense que Italia no era, a diferencia de Europa, era uno de los espacios geográficos más estables, porque eran ciudades-estado. Entonces, además de la religión y ahí el Papa y toda esta influencia religiosa, que bueno, primero hubo como un movimiento hacia el papado, se pasó a Aviñón un tiempo, en la Edad Media, y después volvió a Italia. Pero lo que quiero decir es que en Italia hubieron los primeros atisbos también de que el público pudiera observar arte. ¿Pero era cualquier público o era los pueblos? No solo los nobles. El público en general, los ciudadanos, podían entrar a los palacios, o sea, y había murales incluso exteriores de los palacios, y eso lo podemos ver todavía, que hay murales enormes, no religiosos, son más bien seculares, o sea, de temas seculares, del Estado, hay como atisbos del pasado romano, de las leyes, de los héroes y de los, por ejemplo, en el caso de los nobles de los Medici y de las casas de los estados, de los estados italianos, ¿no? Entonces, como que siempre me gusta, como siempre en estos casos, como que no hay más los extremos de que la modernidad empezó en tal momento. Obviamente empieza con la globalización, con el descubrimiento de América, con los primeros, ahí sí que apropiaciones y saqueos de objetos de las civilizaciones derrotadas, de esta invasión. Pero eso es histórico, ¿no? Desde Nabucodonosor, que era el primero que tenía las colecciones de las armas enemigas. Entonces, como me gustó esta idea de coleccionismo,
es interesante porque el objeto es un trofeo de alguna manera, ¿no? O sea, el botín en el sentido de aquello que has conquistado. Es interesante esta imagen del pasado y el presente, ¿no? Lo que dices que siempre está, hay momentos históricos en los que como que la marea baja, ¿no? Y como que pareciera que no hay como más que oscuridad, y lo que hay siempre es un ímpetu humano que es como que estos objetos pertenecen a un cierto periodo y tienes una cierta identidad con esos objetos. Sí, yo creo que Dylan apuntaba un poco eso, ¿no? Como en el breve resumen, que los primeros coleccionistas pues son guerreros. Estamos en una época de 2000 años para atrás, ¿no? Egipto, Grecia, son botines de guerra, pero este concepto de tomar un elemento, ¿no? De la cultura que venciste y resguardarlo. Ahí hay una cuestión de poder, en el caso de los monarcas, ¿no? De los capitanes, ¿no? Guerreros, y que tenían al mismo tiempo cargos públicos y eran guerreros, ¿no? Como interesante. Y yo creo un poco se refería a eso, ¿no? Como se manejaba un coleccionismo privado, pero ya con los inicios de la modernidad hacia el siglo XVI, ya se empieza a volver más un ejercicio público, ya de manera institucional, más o menos con políticas y esto. Pero sí, vamos a encontrar a lo largo de la historia ya estos ejercicios, ¿no? De mostrar a la gente, tal. Y eso es lo que nos interesa aquí reflexionar, ¿no? Como cuál es la intención del mostrar, cuál es la intención del coleccionar, todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo de los públicos, ¿no? Que es donde realmente es el punto neurálgico, no sé si neurálgico, pero como que el hecho de que un público vea colecciones que están de alguna manera resguardadas o vetadas, o de alguna manera según la época histórica, según las condiciones políticas que se den, se esconden o se muestran, ¿no? O sea, y eso lo vemos en el siglo XIX, el siglo XX fuertísimo, ¿no? En los museos, como la ideología juega un papel muy preponderante en las colecciones de sus museos, ¿no? Sí. Depende del gobierno en turno, depende de muchas gestos ahí como que están totalmente determinando, ¿no? Entonces, eso en México es muy por ejemplo, me gusta mucho esta anécdota, no sé si viene al caso, pero me gusta mucho como mencionarla, que es el que en los gobiernos panistas el retrato de Juárez fue escondido de donde estaba. Eso es muy interesante, muy sintomático. No, sí. Juárez representa como ¿qué representa, no? Sí. O sea, los conservadores hay que esconderlo porque dice que te ve y te habla, ¿no? Y que te está observando, entonces hay que esconderlo, ¿no? Y después viene otro gobierno y lo vuelve como a poner como a mostrarlo. Sí. Entonces todas estas cosas están muy fuertes, sobre todo en los museos, ¿no? Este juego de mostrar y esconder, y yo creo que también tiene que ver lo que dice Dylan, ¿no? O sea, con el nacimiento de la burguesía en el siglo XVI, a partir de 1500, surge una figura, ¿no? La del experto, la del coleccionista, pero que ahora colecciona conociendo un mercado, ¿no? O sea, con criterios de compraventa, que se especializa porque tiene un interés económico. Digamos que antes los coleccionistas eran intuitivos, ¿no? O sea, en el caso de Nabucodonosor o de los guerreros, pues era el botín de guerra, y ya ahí no podemos hablar quizá de que hubiera una cuestión curatorial, aunque a lo mejor sí, ¿no? Como escoger ciertas piezas simbólicas. Sí, seguro hay una narrativa. Sí, eso es interesante, pero a lo que me refiero yo es que también hay ciertas condiciones históricas que crean a las figuras que ahora en la época actual siguen vigentes, ¿no? Como el curador, el coleccionista, el experto, no sé cómo se le llama, el que clasifica lo original y la copia, ¿no? O sea, el que es capaz de detectar el fake, por condiciones históricas, pues, que no pueden suceder antes. Pero creo que ese es un punto interesante del de la ilustración, ¿no? Que como tal empiezan a nacer, o desde la Edad Media, estas figuras que hoy se nos hacen muy actuales, muy contemporáneas, pero que tienen su desarrollo al mismo tiempo que la naciente burguesía, que las nuevas relaciones socioeconómicas, ¿no? Y estos gestores, como ejemplo en el caso de los coleccionistas, de las colecciones de los saqueos, por ejemplo en el caso del Museo Británico, es muy ¿cómo se llama? Hans Solán, que tenía traficaba con esclavos, ¿no? Entonces él y su esposa tenían en Jamaica el negocio de la trata de esclavos. Okay. Entonces, pero él tenía
además del saqueo, pues tenía agentes que le ofrecían, porque toda la colección las primeras colecciones del Museo Británico son precisamente a partir de estos saqueos, ¿no? Y además de saqueo, mercado negro, tráfico, o sea, falsificación, hay un montón de una historia de corrupción y violencia pegada a la historia del museo, ¿no? Es lo más, o sea, uno de los que más tendría que rendir cuentas en ese sentido, pues eso es otro tema. Pero cada museo tiene como un principio. El Museo del Louvre pues es un poquito más benigno, porque en este caso fue la confiscación de los bienes de la nobleza, y que se funda en 1793, y no se llamaba Museo del Louvre, se llamaban Museo Nacional, hay un título ahí como... Sí, o sea, 4 años que habían pasado la Revolución Francesa, el terror de Robespierre, ¿no? Y de repente, y lo interesante también que menciona Dylan, que todos estos detalles siempre son padres, como detenerse uno por uno, porque nos iluminan, ¿no? Muchas cosas. Pero por ejemplo mencionó Dylan la arquitectura, ¿no? La arquitectura neoclásica, que de alguna manera es eso, pues, ¿no? Esta recuperación o exaltación de lo griego. Pero más allá de eso, siempre vemos que los museos suelen ser espacios arquitectónicos imponentes arquitectónicamente, o sea, en el sentido de su ubicación en la ciudad, ¿no? En dónde están, no están en las periferias, normalmente ocupan el corazón, ¿no? El centro de las ciudades, porque no nacieron como museos, sino que se les fueron asignados espacios de ayuntamientos, de hacienda, que tenían otras funciones, pero que eran órganos centralizados, órganos de un gobierno, donde se hacían funciones económicas o burocráticas, y con el paso del tiempo se cambian de función. Pero lo interesante es que arquitectónicamente y geográficamente el museo es imponente, o sea, impone una especie de solemnidad, ¿no? Como de respeto, y uno lo siente cuando entra uno a un museo, se comporta de una manera, ¿no? O sea, no se comporta como se comporta en otro espacio, y eso quiere decir que es un espacio con ciertos códigos, con ciertas reglas, y que también generan una cierta disposición, una cierta subjetividad, que yo creo eso es lo interesante, analizar cómo hay esta subjetividad de aprendizaje. O sea, uno entra como una disposición psicológica de voy a absorber, voy a tratar de entender lo que voy a ver, que no tenemos esa disposición en otros espacios. Entonces a mí eso me llama mucho la atención, porque lo entiendo yo como el resultado de un proceso, o sea, el resultado del proceso del Estado-Nación, el resultado del proceso de educación a través de imágenes, la educación estética, la creación de una narrativa sobre la historia nacional. Por ejemplo, mencionábamos hace rato, ¿no? en Tras Bambalinas, que podemos hablar mucho de cualquier espacio, pues, ¿no? Pero de Lina, ¿no? Cómo se le ha criticado esto de que la sala central y la principal y hacia donde te dirige la narrativa es la sala mexica, porque el Estado-Nación mexicano se construyó con una narrativa que enlaza de manera arbitraria al Imperio Mexica con México, ¿no? Con el Estado mexicano, como esta idea de venimos de ese pasado glorioso y hay una conexión directa entre esta gran cultura y nosotros. Y entonces, en ese caso concreto, el INAH hace eso, ¿no? O sea, crea esa narrativa, la refuerza con las piezas, con las disposiciones, con la museografía. Y yo creo que es interesante porque ahí vemos la efectividad de este dispositivo. Yo llamaría al museo un dispositivo, ¿no? Que es como un artefacto que funciona para algo, y en ese sentido yo veo esa función. Y digo, nada más me empiezo pues por lo que comienzas tú, ¿no? De que desde su arquitectura, o sea, su arquitectura, yo revisando el tema vi unas fotos de de las ruinas de Alejandría, y es bien interesante su exceso, porque retoma las columnas griegas, pero en un doble piso. Entonces están como las columnas así muy bellas, y luego un piso encima que sigue como una continuidad, o sea, como que el espíritu clásico exaltado así muy grande, y se le asigna a ese lugar funciones tanto de investigación como de resguardo. Pero eso lo encuentra uno hoy en día, o sea, normalmente los museos son imponentes en su tamaño, en su arquitectura, en su iluminación, en la seguridad que te está observando, qué es lo que haces, las cámaras, etcétera. Y yo creo que eso obedece a ciertas intenciones. Hay una intención de poner al sujeto en relación con la narrativa, ¿no? O sea, el sujeto, exacto, ¿no? Entonces, eso era mi... Bueno, de hecho, poco, ¿no? Alejandría, esto de que se quemó la biblioteca es un gran mito, es una mentira. O sea, realmente no hubo tal incendio. O sea,
los cronistas o las personas que escribieron sobre esto dijeron, bueno, se quemaron unas naves por una cierta, ¿cómo se dice?, invasión ahí. Pero realmente no pasó, o sea, la biblioteca fue decayendo con o sea, siguió su curso hasta que llegó a un punto quizá de la decayó, decadencia. y a lo mejor tiene que ver también con la época, ¿no? Era una fuerte confrontación entre el neoplatonismo y el cristianismo. Eso. Probablemente los intelectuales que ocupaban esos espacios eran de una filosofía más secular, ¿no? Más cercana a la parte pagana de Platón. Y quizá eso, los cambios políticos hacen que haya espacios que se habitan o se abandonan según las aguas, ¿no? Entonces eso es también como... Sí, además, bueno, el papiro, el material era totalmente frágil. Entonces había que, en cierto momento, los viajeros que llegaban había una ley, según Ptolomeo II, que había que, no sé si estoy en pero que había una ley de que los barcos que llegaran y llevaban objetos, los confiscaban, en este caso de documentos, y devolvían las copias y se quedaban con los originales. Entonces así fueron haciendo las colecciones. Pero había que estar constantemente renovando el material porque era muy se deterioraba frágil. fácil. Entonces la biblioteca obviamente tuvo muchos cambios y muchos cambios abruptos, violentos, pero no como el que se cuenta de que lo todo, ¿no? Así como... O sea, no es que fue un día o un momento histórico donde se acabó, o sea, fue un proceso, pero que sí incluyó, creo que hay un aspecto que me llamó mucho la atención, lo tomo de la película El Ágora, donde pues se manejan elementos simbólicos que reflejan de una manera justo la problemática, ¿no? Que el hecho de que el espacio era un espacio privado, había esclavos que no tenían acceso a ese tipo de conocimiento o apreciaciones de lo que se estaba desarrollando en un espacio, no solo en la biblioteca, sino en el museo, o sea, todas las áreas que estaban dedicadas a crecimiento intelectual griego o de los alejandrinos, de las clases altas que tenían ese privilegio de poner, o una clase, una élite que podía estar y vivir en esos espacios, pero no era la sociedad que le rodeaba, digamos, la mayoría de las personas no podían acceder a esos espacios. Y eso va de la mano con el final, digamos, de eso, en el caso de la película, cómo se va desarrollando, porque es justo el tema de que pues había un desinterés de la misma comunidad de la ciudad hacia ese espacio, y eso es justamente lo espacio que no se habita muere. Precisamente fue el que la llevó a su ruina. Exacto. O sea, la dejadez y la... Porque la misma estructura permitió que se debilitara el interés, porque si hubiera desarrollado un público en general que le interesara esos espacios, quizás lo hubieran defendido, ¿no? Como apropiárselo como suyo, pero no lo consideraban suyo. Y eso lo vemos también, un tema creo que particular en el caso de, ya conectando con un caso particular de aquí en Oaxaca, con el Maco. Creo que también es un ejercicio reflexivo pensar, por ejemplo, que la problemática del Maco no despierta interés realmente en la comunidad general oaxaqueña, o sea, no se preocupa en sí como si, es que es mi espacio, nos están quitando un espacio. Eso habla pues también de que había una, pues no es en sí como el desinterés del espacio, porque tenía un objetivo y sí traía proyectos de exposición, pero no suficientes como para que la misma comunidad lo hiciera suyo. Y claro, yo creo que también ahí yo lo cruzaría con otras condiciones también que se están discutiendo ahorita, como el hecho de que el mismo Estado incentiva también un imaginario que no tiene que ver con la narrativa que estaba manejando en el museo. Es decir, se refuerza una idealización de las comunidades de lo oaxaqueño, de tal modo que cuando vemos las propuestas en los museos como el Maco, pues se genera una amenaza también para el Estado, que querer cambiar como las políticas de la identidad que están totalmente obsoletas y que atraviesa un interés también económico, se entiende, ¿no? El Estado de Oaxaca también ya pasa ahorita unas condiciones de un sistema económico basado en el turismo. Bueno, eso es un mito. Yo aprovecho a hacer un apunte que siempre me llama la atención, porque en Oaxaca el turismo parece que justifica toda acción en pro de la derrama económica. Y ahí hay dos mitos, o sea, realmente la primera fuente de ingresos de la economía oaxaqueña no son los turistas, son los migrantes, la remesa de nuestros compatriotas,
y sería interesante preguntarse cómo tratamos al migrante y cómo tratamos al turista. Si la idea es cuidar al que nos está inyectando dinero, hay que cuidar al migrante, no al turista. O sea, si vamos a esas, ¿cuánto dinero se le destina a todo lo que tiene que ver con el sector turístico? Bueno, oaxaqueños y no oaxaqueños lo sabemos. Hay que desmitificar el turismo como la base de la economía oaxaqueña, porque no lo es. En otro lugar está el sueldo de los sindicalizados, tanto del IMSS como de la CENTE. Eso es lo que mueve la economía oaxaqueña. En tercer lugar, el turismo, pero en un lugar muy debajo. Creo que nos hemos creído la narrativa del Estado sobre el turismo, que no es la principal fuente de ingresos, y la segunda, la derrama económica. O sea, una cosa es que llegue el turista y gaste, y otra cosa es que ese dinero llegue a todas las clases sociales. No, ese dinero se queda en las cúpulas, dueños de restaurantes, galerías, hoteles boutique, que al final de cuentas viajan a Europa de vacaciones y regresan ese dinero que trajo el europeo allá. Entonces, dos mitos, ¿no? El del turismo y el de la derrama económica. Bueno, nada más decía eso, en otro momento lo platicamos más, pero... Que sí va de la mano, creo que esta idea del turismo. O sea, el turismo sí de alguna manera afecta la manera en que también se van configurando incluso los espacios museos, sí. No solo los que ya están, que digo, haciendo un paréntesis, retomando la idea de los espacios museos como lugares históricos, o lugares más bien dispositivos narrativos. Es interesante que cada uno como espacio sí cuenta con esa historia de quién motivó, qué posibilitó, como el caso del Hermitage, como el caso del ejemplo que mencionabas de cómo antes funcionaban esos espacios para otras cosas y al final se convierten en unos espacios dispositivos narrativos, como el caso del Hermitage, que fue un palacio, ¿no?, de la familia de los zares en Rusia, y ahorita es el museo de ruso, más importante en Rusia. Pero lo que iba más bien es que ya tomando una distancia de esas reflexiones de la época de Alejandro o las épocas de la Revolución Francesa, yo le sumaría ahora que la proliferación de museos es interesante, cómo las narrativas se están planteando en cada espacio, por poner tres ejemplos, uno como obra, otro como un museo de alguien, ¿no? O sea, el museo de José Luis Cuevas, y los museos comunitarios como dispositivos también de crear un discurso narrativo para la misma comunidad que crean esos proyectos, sí. De empezar a entenderse y conocerse. Es decir, actualmente creo que los museos también son interesantes cuando vemos que están también buscando narrativas no solo de legitimar al Estado, sí. O a ciertos grupos de élite, sino también quizás ciertas problemáticas, ciertas, sí. Revisiones históricas. Sí, bueno, hay nada más que no fuimos, sí. Yo nada más quería, antes que se me olvide, yo creo que es eso, o sea, si el museo a partir del siglo XVIII con el proyecto de Estado-Nación y el proyecto de Identidad Nacional, si el museo funcionó como un dispositivo de educación nacional, yo creo que quienes se sintieron excluidos o quienes saben que no están en esa narrativa o que quieren un proyecto diferente, saben que el museo nos educó de alguna manera y lo que están queriendo ahorita es deseducarnos, en el sentido de que recibimos una ideología que ahora se puede cuestionar desde el mismo espacio. Entonces es interesante cómo esta idea, por ejemplo, de museo periférico o llamémosle alternativo, underground o comunitario, buscan eso, una narrativa que sea distinta, contraria, dialéctica, varias relaciones, pero que problematice la narrativa oficial, ¿no? Eso es como bien interesante, sí. Y creo que lo que apuntabas ahorita del Maco, de, bueno, ¿qué le pasó a Alejandría? ¿Qué le pasa al Maco? Es interesante, ¿no? Claro, no hay una apropiación de parte de la gente, porque si no defendería un espacio, como defiende uno un parque que te están convirtiendo en complejo habitacional. Si es el parque donde juegan tus hijos, donde juegas tú, pues vas y lo defiendes. Entonces, cuando la gente siente propio el lugar, lo defiende, ¿no? Porque ahí están sus intereses. Pero no es nada más eso, hay otros actores involucrados en esto, pero lo que me gusta del ejemplo es que por lo menos vemos un momento en el que se está intentando refuncionalizar eso, las funciones del museo, porque parece que todavía seguían o siguen empecinadas algunas instituciones en tener una visión del siglo XVI, XVII del museo, ¿no? O sea, mero resguardo, que es importante y es interesante, pero da para más el espacio, ¿no? Mero resguardo. Luego, mera exhibición, o sea, como limitar las funciones del museo a esas dos, y al menos en su origen, lo que falta siempre es la investigación, ¿no? Uno no concibe hoy en día el museo como espacio de investigación.
lo concebimos como espacio de resguardo y espacio de exhibición, eso lo concebimos sin problemas, pero como espacio de investigación creo que no mucho. Y nada más aquí, al final lo que quería decir era eso, que uno puede, el problema de decir museo es que hacemos una categoría en la que hay muchas diversidades y que hacen muchas prácticas, pero yo he visto espacios museísticos enfocados sus baterías al coleccionismo, por ejemplo, a eso en particular, otras a la exhibición, eso en particular. Y lo que digo es que si hay museos que se autoconciben como espacios de exhibición, también tiene que ver con la relación de la gente con el museo, porque no es solamente una cuestión, aquí hemos hablado de educación, ilustración, no es cierto, el museo también es mero entretenimiento, lo visita la gente los días libres. Ajá, pero más allá de eso, o sea, lo visitamos fines de semana, que es cuando tenemos el tiempo libre, y es parte de un itinerario de pasear por el centro y bueno, entramos al museo, los locales. El extranjero casi siempre cuando llega a una ciudad pregunta por los museos o quiere saber dónde están los museos porque quiere tener una idea de la cultura que está visitando, pero está debatido eso entre hora libre, entretenimiento, algo un poco pedagógico, algo un poquito más lúdico, y entonces como también pensar que el museo sigue siendo este dispositivo de educación, ¿verdad? No necesariamente, porque el capitalismo ha convertido al museo también en un parque temático, ¿no? De alguna manera hay muchas exposiciones que tienen la mera intención de entretener, distraer, y ahí enfocan sus baterías. Entonces todo eso entra dentro de la categoría. No, bueno, ¿no? Un ejemplo muy claro de eso, que viene a colación de los museos, del entretenimiento, es el caso del Museo del Guggenheim de Bilbao. Okay. Bilbao era una ciudad en los 80s, antes una ciudad industrial, que no tenía ningún chiste de contaminar, el río contamina, o sea, todo está en un lugar. Te van a atacar, ¿no? Los de Bilbao. Vienen estas reformas en los 90s, construyen el museo, Frank Gehry diseña el museo, construirlo, y la ciudad empieza de cero como a tratar de generar su propia identidad. Y en este caso, Andrea Fraser es un caso un ejemplo muy bueno de cómo cuestiona eso precisamente como lugar de entretenimiento, con esta acción que hizo en el 2001, que fue que se puso una audioguía, y la audioguía tiene una voz como muy sensual de un hombre que está hablando de las formas de Gran Frank Gehry, usted disfruta el museo, el museo es muy sensual, entonces ella lo que se pone es como se pone una ropa provocativa y empieza a tocar las columnas, según lo que dice, empieza, toda la gente pues está... Sí, una burla, pues. Pues el caso de esta artista que me gusta mucho, su sentido del humor y también como su crítica mordaz hacia las instituciones y hacia la crítica. Pero es eso, ¿no? ¿En qué momento dejó de concebirse el museo críticamente y se volvió como para que vayan todas las familias el fin de semana? Y este museo pues es una... ¿cómo se dice? Bueno, decimos, la ciudad se reformó, entonces necesita un museo, así como necesita... una ciudad necesita una iglesia, también necesita un museo. Entonces, para que las familias se vayan a entretener y pues hayan cosas ahí muy interesantes que mostrar, aunque a veces el público pues no tenga ni una mínima idea de pero bueno, eso es como pasa en todo, es curioso eso que mencionaste hace rato de Edgar, de la sacralidad de entrar a un espacio, porque justo pareciera que son las nuevas iglesias o es un tipo de dispositivo que sustituye esa religiosidad de los templos de las religiones, pero pasa a ser también un espacio templo donde entras mediante un acto de fe, vas a ver arte o vas a ver algo que se supone que es original o legítimo, importante, algo importante, ¿no? Viajas para estar en el Louvre porque vas a estar frente a Mona Lisa, como decía John Berger. Hay un aura, ¿no? que nos recuerda justo a la religiosidad de los íconos en las iglesias, ¿no? De la gente que viaja para ver el ícono. Sí, como en la época de las peregrinaciones en Europa, hay que ir a Santiago de Compostela, entonces todo el sacrificio valía la pena. Ahora los turistas, el sacrificio de ir a Venecia, ir al Louvre, y tomarse la selfie, decir, aquí estuve. No, y tomarse las ridículas estas fotos donde están y se ponen como que están en el tamaño de la Torre de Pisa. La gente, o sea, ya es como una especie de
yo no estoy diciendo que la gente tenga esa idea tonta de que hay que tener que cultivarse para ir al lugar donde está, pero mínimo, o sea, no vayas y seas como ahora sucede en las ciudades. Ahora los turistas son un problema de casi de salud pública, ¿no? Y económica, ¿no? Sí. De desgaste desgaste de la ciudad, desgaste de las personas que viven ahí, la gentrificación y tantos temas ahí que ya va más allá del museo, sino de la misma. La ciudad es un museo, Venecia es una ciudad museo, Florencia, que no se diga, ¿no? Entonces las ciudades se van desgastando de tal manera que los discursos históricos quedan como soterrados en una especie de fascinación por una historia que la ves más que todo en el mundo del entretenimiento, ¿no? Sí. Como una especie de Disneylandia, pero ¿no? se da esa paradoja de que es Disneylandia, de que es entretenimiento, pero al mismo tiempo sigue siendo un dispositivo importante. O sea, el Estado no renuncia a él, el Estado no lo deja en manos de los ciudadanos, de los particulares, porque el museo es uno de los lugares que sostienen su narrativa. Y generalmente es como esta narrativa de quiénes son los héroes, cuáles eran sus ideales. Tienen que legitimar los símbolos, sí. Y esos espacios funcionan. El Palacio Nacional, el Museo del Palacio Nacional, por ejemplo. El de Chapultepec. Sí, que hay muchos, por cierto. Como viendo toda esa investigación de los museos, me encontré con varios youtubers que son miles que hacen cuando vienen a la Ciudad de México, ¿no? Es lo primero, va a la Ciudad de México, y que la Ciudad de México y todo eso. Y pues lo primero que visitan obviamente es el Museo de Chapultepec, ¿no? Van a Chapultepec, y casi todos tienen la misma, ¿cómo te digo? Tienen su sazón cada uno, pero es ese espacio, ¿no? Como que, los héroes, y estos son con muchos errores históricos ahí revueltos, pero cómo se vuelve también a través de las nuevas formas de mostrar, los youtubers y los influencers, todo esto, cómo la narrativa va cambiando, ¿no? Ya no son como cosas bastante cerradas y de cómo se llega al museo, cómo anuncias ese museo, cómo puede llegar a la gente, sino a través de toda esta parafernalia. Ya no lo embistes tanto, pero sigue teniendo una importancia, ¿no? Sí. O sea, siguen en el corazón de las ciudades, siguen siendo centros de atracción. Y yo, por ejemplo, ahorita que dices eso, este es un museo histórico, o sea, la historia es una cuestión política, tiene que ver con ideologías, proyectos de nación, identidad, sí. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita mucho una visita al Museo de Historia Natural de Puebla, que está así enfrentito de la UAP, de la zona centro, muy cerca de la catedral, y era un museo maravilloso. Es la primera vez que vi la aleta de una ballena, vi los primeros inventos de electricidad, cosas así, y uno más o menos va leyendo. El problema es que es la historia de la Tierra, lo cual no puedes politizar mucho, ¿no? Porque pues, son las eras geológicas, son todo esto. Bueno, las interpretaciones, aún así, las interpretaciones que se hagan sobre los espacios. Sí, tiene que ver con qué tan rico es nuestro territorio, el mito, a nivel de minerales, a nivel de, o sea, siempre nada es neutro, pues, ¿no? Sí, entiendo. Todo es una narrativa, ¿no? Yo empecé a notar cuando ya era la parte de los inventos y esto, que tenía que ver con una narrativa del progreso que trajo Porfirio Díaz, como ya empezar a meter esto a través de la ciencia, a través de la física, a través de estas cosas. Y dices, claro, y además de eso, si te vas a la parte estrictamente natural, así, especies y eso, no escapan a las narrativas del poder, porque también hay museos que quieren mostrar su gran fuerza, su gran biodiversidad, como también para apuntalar hay una idea de multicultura, plural, o sea, como que sirve también a estos fines, ¿no? Como los museos de historia natural de repente también se politiza un poco en dónde vivimos, quiénes somos, se va creando ese qué comemos, cuáles son las especies pues obviamente se va a hacer una narrativa de tu identidad y claro, el Museo de Antropología es un ejemplo perfecto. No sé si lo hablamos antes de todo esto, pero de cómo se concibe, y eso ha sido bastante comentado, o sea, ya está de más como volver a repetir lo mismo, pero vale la pena refrescar cómo el Estado mexicano concibe lo indígena, si no es a través de las piedras que están ahí, y no hacia sus políticas, hacia otro tipo de políticas de exclusión, ¿no? De racismo. Sí. Entonces, todo eso conlleva a que ese museo es se recibe la ceiba, que es una fuente, y la sala mexica que hablamos, que es la principal, apuntalar la principal, o sea, arquitectónicamente está concebida para
es un texto, ¿no? Sí, hay que decir texto, eso, los museos son textos porque la importancia, el espacio que le designan a las cosas, le están designando su importancia en el tiempo, en la historia, en el presente, ¿no? Si están al inicio, en medio, al final, si llegas a ellos directamente, si tienes que hacer un esfuerzo de una sala que no se ve para entrar, todo eso habla, ¿no? Pero ahora, ¿cómo ahora en este tiempo, cómo a través de todas estas resistencias, tanto de activismo, el tema del racismo, el clasismo, todo esto, ¿cómo va a volver a funcionar ese museo si está incluso en una idea de nación que ya está totalmente, incluso las nuevas generaciones están tratando de cuestionarlo? No sé si estoy en lo correcto, o sea, ya están como, bueno, ya están esas otras narrativas y por qué estas siguen manteniéndose en esa misma, ¿no? O sea, bueno, el Estado tiene que justificarse, entonces de todos modos va a sostener lo que le permite sostenerse, entonces yo creo que los museos de Estado van a mantenerse así como fortaleciendo los símbolos. Lo interesante es lo que mencionaste de que los otros museos que no son del Estado son de sociedades, digamos, que no han sido reconocidas o quizás no valoradas dentro de esas instituciones ya consolidadas. Me refiero a esos museos de las comunidades, los museos de temas de revisionismos históricos, de revisar nuevamente la historia, museos que revisan algún aspecto, ¿no? Ya no en sí mismo como algo muy universalista, sino algún aspecto local. Por ejemplo, el Museo Migrante en Argentina, en Buenos Aires, donde antes era el lugar donde se recibía a los migrantes, pero ahora es un museo y entonces tiene un peso histórico y las temáticas se relacionan justo con el tema de la migración. O el Museo de la Memoria, que era el lugar donde llevaban a torturar a los que se volvió el museo presos políticos, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, hay una relación interesante con estas nuevas maneras de pensar el museo, ya no solo de legitimación que ya está, sino a partir de otras narrativas. Pues si son dispositivos narrativos, hay que pensar qué nuevas narrativas pueden surgir de esos espacios, museos. Sí, yo creo que además es coherente. Si la posmodernidad o una de las posmodernidades es una revisión crítica a la modernidad y a sus ideas y a sus instituciones, el museo no nace en la modernidad, pero en la modernidad se establece esto, ¿no? El impacto público del museo, el impacto pedagógico, el impacto ideológico y cultural del museo. Entonces la posmodernidad está haciendo una revisión de, bueno, cuál era la narrativa, nos sentimos incluidos, no nos sentimos incluidos. Y realmente estamos en una posmodernidad. Bueno, eso lo dejamos para otro programa. Yo me refiero a, o sea, estoy usando categorías nada más como puntos de vista, ¿no? Sí, creo como que sí, bueno. Sí, yo podría hablar de otra cosa, altermodernidad, transmodernidad, o sea, o incluso edad media tardía, ¿no? Incluso como Jacques Le Goff, yo diría nunca existió la modernidad, somos medievales tardíos, ¿no? O sea, ahorita la modernidad no ha terminado. Otros dicen Le Goff dice nunca existió porque en realidad lo que nosotros llamamos modernidad es la Edad Media y en contra de la idea de que la Edad Media es oscurantismo, no, o sea, la Edad Media fundó todas las instituciones actuales, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era, si estamos haciendo una revisión crítica de esas instituciones y de ese periodo en particular entre el siglo XVI y siglo XVIII, es obvio que el museo también se le pasa la cuenta y se le trata de decir, bueno, ¿y tú qué fuiste? ¿Qué institucionalizaste? Y en ese sentido quería aterrizar esta idea. Si se está siendo consciente, ¿no?, de que el museo impone desde su arquitectura, desde su ubicación, desde el término museo, desde el término, por ejemplo hoy en día, ¿no?, Benet, que usa el término de complejo expositivo, o sea, en un sentido mucho más amplio, mucho más expandido, pero que a final de cuentas el museo entra dentro de esa categoría, pero puede ser otras cosas. A lo que me refiero yo es, si estamos cuestionando esta solemnidad, esta sacralidad, o sea, si hay un discurso que critica esas instituciones modernas, por eso es interesante entender que el museo no necesariamente es un lugar con una arquitectura monumental, con un cuidado, etcétera. O sea, hay que saber que el museo lo podemos encontrar en una caseta, por ejemplo. Me interesaría la idea de que una caseta así como de tacos o algo pudiera entenderse como museo, como complejo expositivo, como cuál sería nuestra conducta con ese espacio, ¿no? Tendríamos ese mismo interés, esa misma mirada como medio buscando algo, o diríamos, eso no es un museo. Hay proyectos de arte contemporáneo
que han hecho ese tipo de o cosas. incluso no Sí. contemporáneas. Digo, les comentaba de los 3 temas del museo. El Museo Obra, que me acuerdo de la obra de Marcel Duchamp, el Museo Valija, que justo subvierte la idea del lugar, sino más bien es que es un objeto que es su exposición, es su muestra de él, Sí. con miniatura, con sus piececitas, pero uno lo puede llevar a la maestra donde quiera. Sí. Entonces en un momento que El quiere ver museo su museo, portátil, ¿no? lo desplaza, Sí. se va, uno puede llevar al museo. Es decir, lo Pero, interesante pero es que quedan, el museo pero quedan solamente en reflexivo. gestos ahí como que a la larga vuelven a estar en el museo, o sea, museo sobre museo. Claro, O sea, son claro, gestos, claro. o sea, yo no estoy en Pero contra de esos yo siento gestos. que tiene un potencial Sí. utópico, por lo menos muestra una posibilidad abierta de Abierta entender de- esa cosa de otra manera, ¿no? Ajá. O sea, eso es su potencial revolucionario, no tanto su acción revolucionaria, no sé si hay una acción, pero hay un potencial, o sea, poder pensar una alteridad, ¿no? O sea, el museo... Pero ahora hay lo que yo estoy viendo en la actualidad es que los museos que siempre han tenido el poder, los museos de arte contemporáneo, me refiero a los museos de arte contemporáneo, que bueno, ahora que hay una especie de escape de museos alternativos, de espacios alternativos, entonces el museo quiere como que volver a tomarlo. Entonces, con esta idea de la narrativa actual, políticamente correcta, entonces, no, pues es que todo entra aquí. Sí, sí, sí. Entonces, Ustedes como que, caben, ¿no? ustedes que no se preocupen, ustedes vienen, porque el tema es de moda, es ahora como rendir cuentas o ¿cómo se dice? Limpiarse las culpas, Sí. sobre todo los museos Sí. con altas historias de colonialismo violento, ¿no? Sí. Entonces lo que quieren es como ganar, son instituciones que nunca van a perder el poder, o sea, ahí van a tener siempre, ¿no? Se ajustan al nuevo... Se ajusta, ¿no? el capitalismo se va a ajustar a cualquier narrativa, o sea, y vienen estos museos y pues te invito porque ahora ahora festivales bienales, entonces los programas de los museos contemporáneos en la actualidad están trabajando, no creas que está debilitado, al contrario, está tratando de traer esas nuevas narrativas y volverlas a poner, tal vez en un sentido, no, ahora todos entran, todo está permitido, todo, ahora el arte indígena, el arte negro, lo que sea, está aquí bien, las ferias, las bienales, todo está los coleccionismos están muy preocupados ahora por coleccionar cierto tipo de trabajo contestatario que pues vuelve al mismo lugar, o sea, sí hay narrativas que se escapan, Sí. y cuando les interesa al Sí. pulpo, No, son recapturadas. Sí, sí, Aquí mira, viene, ¿no? eso pasa Eso está superinteresante. históricamente eso es lo que Hegel llamó dialéctica, o sea, como algo que era una antítesis de repente termina absorbida por la nueva categoría, ¿no? A mí me interesaba el ejemplo de Duchamp porque me hiciste recordar el de Robert Valéry, o sea, justamente, ¿no? que hemos aquí hablado de Valéry y que seguiremos hablando. Cuando hace dentro de su libro un ejercicio de ficción de imaginarse una exposición que nunca existió, esta sala virtual, yo durante las páginas que estaba leyendo eso estaba en un museo que no existe. Eso me gustó mucho como potencial utópico, como decir, a ver, en un museo hay una narrativa, hay una museografía, todo elemento cuenta, en qué lugar está cada, o sea, todo cuenta. Entonces la iniciativa de alguien de decir, bueno, vamos a hacer un museo virtual, un museo que no existe, pero vamos a hacerlo, ¿no? En la imaginación, en la ficción, es interesante. Y desde un libro, es interesante para mí como un gesto de apropiación de lo que es el espacio que construyó la modernidad. O sea, es como un decir, si ustedes narran, yo también puedo narrar. Y entonces aquí la invitación que hago es, imagínense el museo ustedes, como si ustedes tuvieran las decisiones curatoriales, narrativas. ¿Qué pondrían? ¿Qué no pondrían? ¿Qué resguardarían, qué no resguardarían? Y así nos vamos dando una idea de cómo trabaja el poder, ¿no? ¿Qué resguarda, qué no, qué exhibe, cómo lo exhibe, por qué lo exhibe así, por qué sin llevarlo a la materialidad. Ajá, o sea, como ejercicio utópico, pues, de algo que solo tiene lugar en ti. Eso me gusta mucho de lo de Duchamp y del gesto de Valerio de un museo utópico, le llamaría no virtual, porque eso es otra cosa, no hemos hablado de museos virtuales, hemos estado hablando solo de espacios físicos, pero qué implicaciones tendría hacia cualquier aspecto, pues llamémosle positivo o negativo, qué implicaciones tendría, más allá de esos dos conceptos, positivo y negativo, que ahora también haya eso, ¿no? Museos virtuales, pero me interesa mucho este gesto de un museo que no existió, pero que debió existir, ¿no? O sea, en el sentido de a quién le estás haciendo justicia, por qué crees que debería existir, dónde lo ubicarías, qué condiciones tendría. Es un ejercicio interesante, ¿no? Y justo yo creo que en este proceso de ir cerrando este primer momento de la segunda temporada,
justo estas revisiones del término y de las variedades de posibilidades que han históricamente acontecido y posibilitado en este concepto de dispositivo narrativo, sería interesante empezar ahora ya a revisar cada situación, en particular sobre el arte, que es nuestra área más interesada. ¿Qué pasa con cada espacio, en este caso cada museo, espacio, que también cuenta con ciertas narrativas, y esas narrativas también son interesantes revisarlas, analizarlas, criticarlas dentro de este espacio, y creo que esta es la intención de esta nueva temporada, justo porque no podemos englobar todo el tiempo el concepto en sí mismo, porque es muy amplio, como hemos podido observar y escuchar más bien, pero es interesante que aún así cada espacio plantea una problemática, plantea temáticas que sería extensivo, ¿no? Tratar de abordar todos los museos que existen y todos los museos de arte que existen, y por eso la localidad permite por lo menos ya enfocarnos quizás a ciertas problemáticas que están interesantemente ubicadas en nuestro momento histórico, y creo que en el siguiente capítulo sería interesante justo ver algunos temas que ya sean más específicos, ¿no? ¿Qué tipo de museos podemos problematizar ya como tal? El museo contemporáneo, ¿okay? Ya local o a nivel nacional o a nivel latinoamericano. O latinoamericano, o sea, pero justo cada museo en esas características ya de cómo es que surgen y cuál es su planteamiento narrativo y por qué desde el arte, o qué plantea desde el arte, qué narrativa plantea desde el arte esos espacios llamados museos. Sí. Y más allá de que después en esa temporada revisaremos también otros términos, centros de las artes, institutos gráficos, las bienales y las galerías, que también tienen sus propias problemáticas, y las o intentaremos abordarlas poco a poco. Entonces, pues ya se fue el tiempo. Pues yo creo que podríamos ya ir cerrando, pero no sé si quieren agregar algo más. Ya, pero pues no, yo lo que quería agregar más que todo es que sí. está bien como toda esa idea, estos ejercicios utópicos y gestuales. Yo no estoy como en contra de eso. Incluso muchos artistas como Malevich decía que bueno, hay que quemar todas las obras de arte y volver a empezar de cero. Y son gestos, pues el caso de Avaroa con el Museo de Antropología, con el proyecto de destrucción del Museo de Antropología, son gestos interesantes que posibilitan otras ideas del museo. Pero creo que recordemos que los museos, los espacios, los hegemónicos, por ejemplo, los que emanan como todas estas fuerzas, que no lo vamos a negar, funcionan a través de posibilidades, ¿cómo decirlo?, de procesos económicos complejos, globales. Sus colecciones, políticos, económicos. Yo, antes del político, me voy a lo económico, porque realmente lo económico es lo que la situación geopolítica determina muy bien hacia dónde van estos espacios. Y cómo ese dinero, cuál es la situación de cómo se financian los espacios, de dónde vienen sus coleccionistas, o sea, cómo se sostienen precisamente. O sea, recordemos que son espacios que van como determinados por las situaciones del momento histórico. Sí, por eso decía yo que es interesante el momento de la ilustración de la modernidad, porque yo creo en ese momento ya se empieza a dejar de concebir el museo como espacio culto, como espacio alejandrino, y se empieza a concebir como negocio. O sea, la figura del especialista, el que sabe del mercado, el que puede evaluar una obra, cuánto va a valer después de ser exhibida. O sea, entonces el museo juega doble juego, porque juega con este concepto que trae su historia de ser un espacio de cultura, de investigación, de exhibición. Y lo que estás diciendo, al final hay una economía que mueve algunas... Y también su temporalidad, porque... Lucrativo. Sí, o sea, en ese sentido, pues, ¿no? Ideológica o de todo esto. Y de un mercado, ¿no? Pero acordemos, Estados Unidos toma un papel muy importante, sobre todo en el siglo XX, de los museos de arte moderno. ¿Cómo nacen los museos de arte moderno? Con las colecciones, con Rockefeller, con Peggy Guggenheim, que bueno, Peggy Guggenheim es otro caso, pero
todos esos millonarios que pues tienen negocios con otro tipo de... O sea, cómo nacen, o sea, cómo se hacen las narrativas de los artistas, de lo que se exhibe, de quiénes, sobre todo los coleccionistas, que son o sea, los coleccionistas son los que mandan, y ese es el mapa de Pablo Helguera, famoso de su libro, que es un mapa, lo hemos mencionado muchas veces, o sea, es el tablero de ajedrez. ¿Quién determina eso? Porque no solo era un asunto de capitalistas, sino también el Estado mismo. Porque el abstraccionismo, el expresionismo abstracto, y no esto lo hemos platicado muchas veces, y por qué no el realismo socialista, que era totalmente contrario. El constructivismo, que era una abstracción racional, pero rusa comunista. Y como en Latinoamérica también juega un papel importante, porque hay museos, pero no tienen todo este peso que tienen los museos de Estados Unidos, cómo determinan a sus críticos, a sus intelectuales, los coleccionistas, los directores. Entonces, lo que pasa en Latinoamérica, lo hemos visto, es una idea de resistencia respecto a eso. Los museos son otro tipo, a muchos países no tienen museos, cómo sus intelectuales generan toda una confrontación con esa ideología sobre lo económico. Entonces, esas cosas hay que revisar, no solo los gestos, esos gestos son muy burgueses, o sea, yo en la comunidad empiezo a inventar cosas, qué bueno, o sea, de hacer mi maletita y todo esto, pues ya. Yo tenía una pregunta. ¿Ustedes creen que hay museos para futuro, para mucho más tiempo, así pensando en otros siglos? Yéndote así muy, muy lejos, no, es muy difícil determinar. Nosotros tenemos que hacer así como pueden haber regresiones catastróficas, pueden haber un replanteamiento de esos espacios. Yo estoy seguro que no van a morir, porque hay una forma ahí que es como una bisagra social ahí entre el poder, no solo político, sino también como una cuestión ideológica, lo que es económica. No sé si el Louvre un día lo van a quemar o se va a destruir por alguna razón, no sé si va a seguir existiendo ese fetiche de los museos vaticanos, fui al Museo Vaticano, pero la mayoría de gente que va al Museo Vaticano pues solo va a tomar. No sé qué piensas. O sea, pues yo nunca hago futurismo, pero a mí me gusta. Sí, o sea, no catastrofista. O sea, sí, en el sentido de que a veces el futuro es nada más lo que proyectamos del presente exagerado, ¿no? O sea, el presente exponencial. Y en ese sentido el futuro, si no cambia de dirección, no lo podemos imaginar. Entonces nada más estamos imaginando el presente extendido. Pero si eso es así, pues yo pensaría que va a seguir existiendo, pero no sé si de manera material o se va a desmaterializar, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de museo virtual, o quizá con el tiempo incluso quienes lo quieran visitar físicamente sean menos, o ya no va a haber la necesidad, o sea, va a seguir existiendo, no como lo conocemos. Sí, ¿no? Perdón que te interrumpa, o sea, por ejemplo, la tesis esta de Ito Steyer, en su libro de Arte Duty Free, es un libro que habla precisamente de la imagen y de los espacios, yo creo que es ese donde habla de las colecciones y de cómo las colecciones cada vez están siendo resguardadas porque hay una amenaza de una guerra nuclear. Y la tendencia que yo veo en general de la tecnología, porque la tecnología pues es una realidad burguesa, la tendencia que yo veo es a la de volver privado lo público. Entonces lo que yo me imagino es como ahorita el croma que tenemos, probablemente la gente ya no viaje al museo, sino el museo a su casa. Entonces probablemente en el futuro puedan con algún cubo holográfico, ¿no? Poner en su casa la sala que quieran. Con la realidad virtual podría ya tener una experiencia inmersiva a esos espacios. Sí, entonces la pregunta de si seguiría existiendo diría sí y no, ¿no? O sea, sí, pero no como los... O ya fueron destruidas esas obras y no solo te quedan los hologramas. Pero lo que sí es que hay una gran preocupación por parte de los museos y las colecciones de cómo resguardarlas y cómo conservarlas. Y hay espacios libres de puestos que están entre ciudades como Holanda que tienen búnkers donde están las obras resguardadas y nadie puede entrar, no sabes ni qué está ahí. Hay obras que nadie ha visto jamás, por lo menos donde que se documente. Hay obras que no existen en el sentido de que nadie o sea, están ahí guardadas, pero
Sí. Han estado totalmente, Ocultas, sí. o sea, cómo conservas esa cantidad de que es materia, Sí. o sea, a la larga cómo, y representa dinero, representa Sí. muchísimo dinero. Sí. Entonces, ¿en qué momento va a llegar a ese punto Sí. a un o libre? se digitalizan y no, o sea, muchas cosas. Bueno, eso también responde a esta cultura de la conservación, ¿no? De la restauración, de ese miedo que es muy occidental, o sea, eso, y por eso Byung-Chul Han en un momento mencionaba estos pensamientos, otros que no están tan clavados con el de hay que mantener el objeto como tal, como estaba, porque tiene que estar bien cuidado y conservado, y al final no solo es el objeto que puede estar bien conservado, sino más bien uno va cambiando la manera en que cómo percibe, cómo entiende el objeto. Entonces, la idea de conservar, que es muy occidental, también se relaciona con los museos y con como esta idea de conservar las obras así, ¿no? Lo cual sí tiene ciertas características que vale la pena, o sea, hay cuestiones simbólicas en esto, pero también creo que tiene sus limitaciones, bien lo dices, o incluso los acervos locales de los museos de acá, o sea, se les complica conservar. Es muchísimo dinero y los estados, muchos recursos, sobre todo los estados en países latinoamericanos, los recortes a los presupuestos de conservación son cada vez más drásticos, ¿no? El caso de Brasil es muy dramático, según, incluso para conservar espacios de las ruinas de Monte Albán, o sea, cómo conservarlos. Ya ni siquiera es, o sea, pensar ahora conservar obras de arte contemporáneo que muchas de ellas son complicadas de conservar, ¿no? Los libros de artistas, por ejemplo, son muy complicados. Los videos, o sea, cómo los formatos que van a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Yo pensaría que también habría que, esto es otro tema, ¿no? No replantear totalmente, pero sí pensar también otras posibilidades de cómo pensar el arte más allá del objeto concluido, que ya se ha hecho, pues ya se han hecho muchas reflexiones. Y el dispositivo espacial, ¿qué va a pasar si desaparece todo eso? O sea, ¿qué pasa con ese espacio, ese templo, ¿no? Ese templo de las musas que siguen funcionando de esa manera, intocable, impoluto, con políticas bastante restringidas, a pesar de que se ha vuelto muy abierto. O sea, bueno, es un tema ahí como un poco... Pero interesante. Bueno, pues les agradecemos estar escuchándonos nuevamente y espero que les interese esta nueva sección, esta nueva temporada. Pues compartan, ya saben, inscríbanse los que no se han inscrito, y los que también les ha gustado este contenido, pues pónganle un like para también estar ahí todavía activos en el famoso algoritmo que también condiciona este tipo de estrategias, como sin tener una subvención segura, pero con el interés, ¿no? de mantener la discusión, un espacio que está abierto para también recibir puntos de vista, recibir algunas observaciones que las hemos tomado, las que han llegado con muy buenas, pues un buen agrado, aunque quizás tengamos en algunos momentos diferencias. Eso forma parte de la dinámica, eso es la crítica. Bueno, entonces no sé si quieren alguna otra observación, y si no, pues adelante. Perfecto, sigamos en el siguiente capítulo, la siguiente estación Antequera. Nos vemos hasta la próxima. Próxima estación Antequera.